Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hemos llegado a la última experiencia del curso de mediciones eléctricas, que corresponde a la experiencia respecto a la compensación del factor de potencia. Ya recuerden leer el apunte y responder el quiz. Ya aquí tengo la guía, yo ya la tengo descargada. Entonces, la guía de hoy tiene como objetivo analizar el comportamiento de un circuito con carga RL y analizar el comportamiento de un circuito RL, pero con compensación capacitiva. ¿Ok? Entonces nosotros hemos estado realizando todas las experiencias a través del software Multisim. Entonces yo ahora les voy a mostrar cómo podemos realizar la experiencia. Le voy a cambiar un poco los valores que tenemos acá a las resistencias, pero sin embargo la forma de realizar la medición y de realizar los cálculos es la misma. Entonces, para el circuito de la figura 1, que es el que tenemos acá, yo voy a cambiar un poco los valores de las resistencias que tenemos acá. Le vamos a poner 150, a este le vamos a poner 250, y a este le vamos a cambiar y lo vamos a dejar en 48,5 milihenrios. ¿Ok? Entonces, lo primero que deben hacer es, para este circuito, deben calcular el factor de potencia que ve la tensión y registrar ese resultado en la tabla número 1 que tienen acá. Recuerden que el factor de potencia corresponde al coseno del desfase entre el voltaje y la corriente. Entonces, posterior a que ustedes realicen ese cálculo teórico, deben armar el circuito de la figura 1 y medir este desfase temporal entre lo que es la tensión de entrada y la tensión que recae sobre el resistor de 100 ohms. En un momento vamos a explicar por qué debe ser sobre la tensión de 100 ohms y no sobre la corriente. Entonces, para eso utilizamos el generador de funciones. Ya lo conectamos. Recuerden conectar el COM y no el negativo, ya que si no van a generar otra función y nos estaría faltando lo que es la tierra. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos nuestro circuito, ¿ya? Y la carga que nosotros vamos a considerar en este caso es la resistencia R2 conjunto con el inductor. Entonces, para eso utilizamos nuestro osciloscopio Tektronix. Recuerden que utilizamos ese osciloscopio porque es el que más se parece a los que tenemos en el laboratorio. Entonces, conectamos el canal 1 a la entrada y el canal 2 lo conectamos acá a el otro extremo de la resistencia R1. ¿Ok? Y encendemos nuestro osciloscopio. Ahora, ¿por qué debemos medir la tensión que recae sobre el resistor? En este caso de 100 ohms, en mi circuito sería de 150 ohms, si el factor de potencia es el desfase entre el voltaje y la corriente. Recuerden que en el osciloscopio no es posible, al menos de momento y por cómo están configurados ahora, no es posible que nosotros podamos medir directamente corriente, ¿ya? Sin embargo, al ser este un elemento resistivo, voltaje y corriente van a estar en fase y lo único que va a cambiar es su amplitud. Como en este caso a nosotros nos interesa solo la fase y no la amplitud, no vamos a tener ningún problema. ¿Y cómo vamos a poder medir el voltaje en esta resistencia de 150 ohms? Mediante, como dice en la guía, utilizando el menú MAT y restar esta tensión que está acá, que estoy señalando con el mouse, menos esta tensión. Entonces, esta tensión menos esta tensión nos va a dar la tensión que recae sobre la resistencia de 150 ohms, que es proporcional a la corriente que atraviesa el circuito completo, ¿ya? Porque están los elementos en serie, y de esa forma nosotros vamos a poder obtener la fase que tiene la corriente. Entonces encendemos el osciloscopio, o ya estaba encendido, encendemos el osciloscopio y comenzamos la simulación. Entonces ajustamos un poco para poder ver, ¿ya? Ah, y recuerden, punto importante, también ajustar lo que es el generador de funciones. En este caso nos dicen que la función debe ser de 1000 Hz y debe tener una amplitud, como sale acá en el circuito, de 3, pero 3 volt RMS. Entonces, para poder obtener ese 3 volt RMS, recuerden, vamos a tener que multiplicar ese 3 por raíz de 2. Entonces, raíz de 2 multiplicado por 3 y nos da 4,24 y todo el número que se ve ahí. En particular, nos vamos a quedar con dos cifras después de la coma, por lo tanto, nuestra amplitud va a ser de 4,24 volts. Fíjense aquí que quede en BP, o sea, en volts, y no en milivolts o en algún otro prefijo. Entonces, como ya configuramos nuestro generador de funciones, ahora sí le damos correr a la simulación y ajustamos nuestros valores. Podemos ajustar acá este a los 2 volts y lo ajustamos para poder ver nuestra señal. Perfecto.
Entonces, la señal que estamos viendo acá es la señal del canal 1 que corresponde a la entrada. Y nosotros necesitamos además la señal del voltaje de la resistencia R1. Entonces, para eso, nosotros podemos activar el menú, el canal 2, y tenemos que fijarnos que estén en los mismos volt dip de dip. En este caso, están ambos en 2 volt por dip. Podemos desactivar el canal 2 y activar el canal matemático. ¿Ok? Entonces, y fijarnos de que al activar el canal matemático estemos realizando la operación resta. O sea, tenemos que restar el canal 1 con el canal 2, el voltaje que está acá, menos el voltaje que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestras dos señales, la señal de entrada y el voltaje que cae en la resistencia de 150 ohms, que en la guía sería la de 100 ohms, y que es proporcional a la corriente. Tiene la misma fase, sin embargo, su amplitud cambia. Entonces, ¿cómo vamos a medir ahora este desfase temporal? Para eso nosotros nos vamos al menú cursores y en tipo de cursor debemos poner tiempo. Fíjense que dentro de el osciloscopio se van a prender acá unas luces que se refiere al cursor 1 y cursor 2. Entonces con estas manillas nosotros vamos a controlar la posición del cursor 1 y del cursor 2. ¿Y qué debemos hacer? Debemos poner el cursor 1 en un máximo de nuestra primera señal y el cursor 2 en el máximo inmediatamente después. Cursor 2, ahí está, inmediatamente después. Ahí está en el máximo. ¿Ya? Se fijan, cursor 1 en el máximo, cursor 2. Y aquí donde dice delta, ustedes van a poder ver una medición de tiempo, que en este caso es 120 microsegundos. Entonces, esos 120 microsegundos es el desfase temporal que hay entre lo que es el voltaje y entre lo que es la corriente. Entonces, ustedes después se van a la fórmula que nosotros les entregamos acá en la guía para poder calcular cuánto es el desfase en grados. ¿Ok? Entonces, ese desfase temporal que ustedes miden corresponde al delta T y serían 120 microsegundos. ¿Ok? Esos 120 microsegundos nosotros los tendríamos que dividir por el periodo de la señal, que en este caso sería 1 partido en 1000, ya dado que la frecuencia es 1000, y luego eso lo tendrían que multiplicar por los 360 grados. Eso les va a dar el ángulo de desfase que tienen ambas señales. Ustedes calculan el coseno de ese ángulo y van a obtener cuánto es el factor de potencia medido, que en este caso a mí me dio 0,73. Recuerden que el factor de potencia no va a tener unidad de medida. ¿Ok? Acá ustedes deberían anotar el ángulo, ya que en este caso a mí me dio 43,2 y aquí el tiempo, que serían 120 microsegundos. Y luego calcular cuánto sería el porcentaje de error entre el factor de potencia teórico que ustedes debieron haber calculado y el factor de potencia medido. Eso es para un circuito con carga RL. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a compensar este circuito con una carga capacitiva para poder mejorar este factor de potencia e idealmente que se acerque al valor 1. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros tenemos que conectar en paralelo a nuestra carga de 150 ohm y de 28,5 miliamperes, que en este caso serían 250 ohm y 48,5 miliamperes, nosotros vamos a tener que conectar, voy a sacar acá los canales por ahora, tenemos que conectar en paralelo un capacitor. ¿Ok? Vamos a buscar acá capacitor, capacitor. Lo giramos sin ningún problema. Y en este caso yo voy a conectar un capacitor. Y en este caso voy a conectar un capacitor de 250 nanofaradios. Entonces, una vez que conectamos el capacitor de 250 nanofaradios, deberíamos volver a conectar el canal 1 a la entrada y el canal 2 a el otro extremo de la resistencia para poder realizar la misma medición que hicimos anteriormente. Y ahora deberíamos comprobar que efectivamente nuestro factor de potencia se acerca más a la unidad. Se le volvemos a dar play y volvemos a manipular los cursores. En este caso, el cursor 1 se mantuvo en el máximo y ahora buscamos el máximo en el cursor 2, que debería estar ahí. Y ahora volvemos a tomar esta medición de 38,5 microsegundos, 38,5 microsegundos, usamos esa misma medición para poder determinar cuánto es el desfase en grados. Entonces,
sería 38,5 milisegundos dividido por lo que sería el periodo. Eso lo multiplicamos por los ángulos y nos da un ángulo de 13,86. O sea, logran ver de que hubo una disminución del ángulo, el ángulo se acerca más a cero, y si nosotros calculamos el coseno de ese ángulo, inmediatamente nos da que nuestro factor de potencia nos da 0,97, acercándose mucho más a la unidad mediante la compensación de este factor de potencia. Cabe destacar de que para este nuevo circuito también deben calcular el factor de potencia teórico. Entonces, esa es la experiencia que deben realizar esta semana. No recuerden que frente a cualquier duda o interrogante, tanto nosotros como los ayudantes vamos a estar pendientes de cualquier duda que les pueda surgir. ¿Ok? Entonces, al realizar la experiencia, que es la última, y cualquier duda nos hacen saber. Chao, chao, que estén muy bien.